en la parte izquierda del hemisferio hay un lugar más oscuro, y eso es una infección. En la parte izquierda del cerebro están los centros del habla. Y el neurocirujano que diagnostica esta infección tiene ahora miedo de que se expanda a la parte derecha. Entonces él toma una decisión muy fuerte, y es hacer una hemisferectomía, es decir, cortar, extirpar la parte izquierda del cerebro. Bien, esta niña hoy, después de 12 años, habla perfectamente el holandés y el turco. ¿Esto qué nos dice? Pues que el cerebro tiene una plasticidad enorme. Otro ejemplo, los niños con síndrome de Down, que antiguamente, displicentemente, se les llamaba mongoloides, unánimemente, tanto los médicos como los psicólogos, como los sociólogos o los pedagogos, hace 30 años o hace 20 años, pensaban que no había nada que hacer con ellos, hasta que unas personas no conformistas, unos inconformistas, como me gusta llamarlos a mí, no miren a los niños de arriba abajo como lo estoy haciendo yo ahora con vosotros, sino que se saben agachar y saber mirar a los niños de tú a tú. Entonces ver cuándo brilla en esos niños el entusiasmo. Y es entonces cuando hay que dar el alimento. Entonces sabemos que muchos de estos pues han conseguido hacer el bachillerato, e incluso varios pues han hecho la universidad, han hecho los estudios universitarios. Queridos amigos, ¿qué nos dice todo esto? En el siglo pasado, muchas veces se tomaba al ser humano como una máquina que se va desgastando poco a poco hasta llegar al desguace. Me acuerdo, cuando yo estudiaba medicina, se nos decía en la asignatura de neurología que una vez nacido el niño, ya no se engendran más neuronas. Un prejuicio, un error total. Esto no es así. Porque siempre que nosotros hacemos las cosas como diría Albert Einstein, muy interesante, con esa curiosidad pasional, se nos generan neuronas. Albert Einstein, que por cierto, él cuando era escolar, él caracterizaba al sistema escolar de aburrido e intimidatorio, y él no consiguió aprobar el examen de acceso a la Politécnica de Zúrich. Pero gracias a su curiosidad pasional, pues él pudo mucho más, él pudo superar esos prejuicios que hay tantas veces. Por lo tanto, me parece muy importante saber que el cerebro está íntimamente unido a los centros emocionales. Es decir, que la cognición y la emoción están unidos. No podemos ver el cerebro por una parte y el corazón por otra. No. Imaginaros una regadera. Siempre que nos entusiasmamos con algo, imaginaros una regadera de la que sale un fertilizante y de donde salen las sustancias mensajeras neuroplásticas, que es como abono para el cerebro. Y es precisamente esto lo que nos ayuda, pues eso, a hacer buen uso del cerebro. ¿En qué consiste este buen uso del cerebro? ¿No? Que, por cierto, estamos muy bien dotados, la naturaleza es siempre muy generosa
con nosotros. Tanto es así que cuando nosotros nacemos, cuando nace un niño, tiene 1/3 más de neuronas de las que necesita. Pero ¿cómo se usa ese cerebro? Porque el cerebro, mientras vivamos, hay una cosa que no puede hacer, y es dejar de actuar, hasta que venga naturalmente el electroencefalograma plano. Entonces, claro, la muerte, entonces se acabó. Pero mientras vivamos, pues, ¿cómo hago yo uso del cerebro? Es lógico que si yo estuviese viviendo en el Amazonas, yo sabría distinguir muy bien 120 tipos de verdes. Pero aquí en Europa, pues necesito 3. Muy verde, verde y menos verde. Yo con esto ya tengo suficiente. Pero efectivamente, ¿cómo hace uno uso de ese cerebro? ¿No? Porque, ¿y con qué, cómo conseguimos, ¿no?, aprovechar bien ese potencial que tenemos? El potencial que no se trata ahora de pues, lo que se hizo también erróneamente en los años 2000, 2005, se pensaba que el cerebro es un músculo. El cerebro no es un músculo, que haya que entrenar a base de lo que se llama el brain jogging, ¿no? Esto es un error, y en la educación sería grave, ¿no? Porque se ha pensado muchas veces, ¿no?, pues que a base de más y antes sería mejor. Pero los resultados educativos, por ejemplo, en Finlandia, han dado a conocer que más no quiere decir mejor. Lo que hay que hacer para que ese niño sea emprendedor es fomentar el asombro, fomentar ese entusiasmo, pero que venga de dentro. La educación va de dentro a fuera, no de fuera adentro. No poniéndoles una serie de videojuegos, ¿no?, que se llamaban así educativos, o pantallas de televisión, ¿no?, porque se corre el peligro de anular los estímulos naturales que tiene el niño. Y entonces se llega a lo que un gran experto en la investigación cerebral llamado Manfred Spitzer, ¿no?, ha escrito un bestseller en Alemania que se titula así: La demencia digital, y que puede ser en este caso precoz. Bueno, pues de lo que se trata es de activar esas sinapsis neuronales. Aquí lo vemos en esta transparencia. Esto es lo importante. Esto es aprender. Aprender, hablando ahora neurónicamente, o cerebralmente, podemos decir, es que las sinapsis, es decir, esas superficies de contacto entre las neuronas, aumenten, que al principio son como huellas sobre la nieve. Esas huellas sobre la nieve se convierten en caminitos, senderos, esos senderos se convierten luego en carreteras, y las carreteras se convierten en autopistas. Es entonces cuando nosotros podemos efectivamente decir que hemos aprendido algo, y algo que hacemos con entusiasmo. Basta con meterse en el metro, ¿verdad? En el metro, entonces vemos cómo jóvenes y menos jóvenes están constantemente con estos dedos pulgares, ¿verdad? Hay aquí también una zona, ¿verdad?, para los dedos pulgares, ¿no?, pues para utilizando el smartphone o el tablet, ¿no? Y claro que nos acordamos, pues, el día en que nació tu hija, tu hijo. Claro que nos acordamos de aquella noche cuando has estado, pues, toda la noche o toda la mañana para poder participar en un concierto de Bruce Springsteen, ¿verdad? Pues claro, ¿por qué? Porque nos llegaba muy adentro. Son siempre esas cosas. Entonces, los niños, cuando tienen 3, cuando tienen 4, cuando tienen 5 años, son capaces de entusiasmarse 30 veces, 60 veces, 90 veces al día, por cualquier cosita que ven aquí en el suelo, cualquier cosita, ¿no? Entonces,
Ahí es cuando se producen esas sustancias mensajeras neuroplásticas. Pero ¿qué pasa cuando los mandamos al colegio? Claro, ahí está el reto para muchos profesores. Porque si el niño piensa luego, uy, pero qué aburrido es esto, o qué poco me gusta eso, como le ocurrió al pobre Albert Einstein de pequeñito, pues entonces resulta que esto no es motivo de que viene dado así por naturaleza. La naturaleza no dice, tú a ser ahora un cenizo. No, el cenizo no se hace genéticamente de un modo determinado. No, uno se hace cenizo y los cenizos lo tienen muy difícil en la vida. Seguro que van muy cuesta arriba en su vida, ¿no? Es decir que, no, por eso, qué bonito, ¿verdad? Hay tantas biografías tan bonitas que nos hablan de cómo pues, gente que han tenido que sufrir bajo los profesores, ¿no? Bajo los profesores, como por ejemplo pensemos Marcel Proust, ¿no? ¿Quién no conoce a este gran escritor, Marcel Proust, este gran escritor francés? Pero él, cuando era pequeñito, pues su profesor de gramática y de literatura decía, sus escritos es de la peor calidad. Paul Cézanne, este gran pintor, padre del modernismo, suspende la entrada en Bellas Artes. O pensemos en Winston Churchill. Bueno, este de pequeñito pues tartamudeaba y ceceaba y en oratoria pues le daban muy malas notas. Por eso pienso que me ha gustado siempre lo que decía Plutarco, ¿no? Pues acerca de los profesores. ¿Qué es lo que tienen que hacer los profesores? Tienen que lanzar chispas para que prendan hogueras en los alumnos, en los discípulos, y no dejarse llevar por esos prejuicios, ¿no? Esos prejuicios que tenemos tantas veces, esos prejuicios que se anclan como ventosas no solo en el cerebro, también en el corazón, y que son por eso tan difíciles de extirpar. Decía Albert Einstein que es más difícil superar un prejuicio que desintegrar un átomo. Es decir, por eso es que podemos mucho más. Esto es lo bonito de la neurobiología. Nos está diciendo, podéis soñar, porque lo vais a conseguir. No porque te lo diga ahora tu mamá, que te ve tan bien plantada, que te ve tan guapa, o tan guapo, ¿no? Dice, no es eso. Es que es la neurobiología. Es que nos dice, es que podéis mucho más. Ahora hace poco, el 1 de junio, tuvo lugar el maratón en San Diego, California. ¿Y quién fue uno de los participantes? Pues una señora de Harriet Thompson, así se llama, ¿no? De 91 años. Y ella dice, en la entrevista, dice algo muy interesante. Dice, cuando yo estaba en el kilómetro 27, se me hacía muy difícil correr. Pero eso sí, una vez llegado ya al 32, los 10 últimos kilómetros, es que eso ya era solamente disfrutar corriendo. Y ella decía también en la entrevista que había comenzado a los 76 años a correr maratón. Por eso me parece muy importante esto. Use it or lose it. Usa tu cerebro o lo perderás. Se está hablando hoy mucho de la demencia, ¿verdad? Y hay muchos interrogantes. Hay muchas cosas que no sabemos. Pero sí que sabemos dar consejos para retrasar la demencia. La palabra demencia, demens, viene de demens, que quiere decir la mente que va hacia abajo. Si yo voy de una duna hacia el mar, voy muy rápidamente. Si voy de un montículo, tardo más. Si voy desde una montaña, tardaré mucho más en llegar abajo. Es decir, que depende de la estructura cerebral, de cómo yo haya usado mi cerebro. Por eso ya entrando ahora en la recta final de esta sesión aquí con vosotros,
quiero deciros, vamos a entrar rápidamente en el templo de Apolo en Delfos, porque me parece siempre tan actual, ¿no? Como lo hacían los griegos, cómo nos hacían preguntas, nos cuestionaban, cuestionarse. A ver, con esa palabra, gnotise auton, conócete a ti mismo, ¿no? Conócete a ti mismo. ¿Sabes detectar en ti esas luces rojas que te dicen dónde chirrías, dónde te falta esa armonía contigo mismo? Esa armonía que va a dar lugar, si no la corriges, a dos cosas: hiperactivismo e inseguridad acompañada de miedos. Hiperactivismo, cuánta gente que vive tan acelerada. A mí me gusta compararlo con los salmones, ¿no? Aquí los tenemos, ¿verdad? Porque sí, los salmones es muy interesante. La vida de los salmones, me refiero a esos que suben ahí por Alaska, ¿no? Entonces van así todo el rato, cuando segregan la hormona leptina, pues se desarrolla el sistema gonadal en ellos y también el olfato con una exactitud que saben decir exactamente dónde vieron la luz de la vida. Entonces van hacia allí, ¿no? al apareamiento y el desove, ¿no? Entonces, claro, uno puede ir así en la vida como un salmón, sin mirar a la izquierda, sin mirar a la derecha, es decir, con anteojeras. Y eso es muy, muy triste, es decir, y donde mueren luego, se pensaba siempre que era el sistema genético que les decía, pues ahora a morir ahí. No, no es así. Eso lo han investigado unos grandes científicos, y han cogido cantidad de salmones, los han vuelto a echar y han vuelto a subir. ¿Por qué mueren? Por estrés allá arriba. Eso llevaría oro. Pero a mí me interesa ahora esa, digamos, actitud, cuando alguien va en la vida como un salmón, sin saber disfrutar de un ramillete de flores, de un amanecer, de una buena comida, de saber escuchar. ¿Qué importancia tiene eso? De darse cuenta que es lo importante para la vida. Y no ir así, pues, estando pues, como en la caverna de Platón, en el capítulo 7 de la República, allí nos habla Platón de su caverna, ¿no? Que son esa gente que vive con esos prejuicios, no sale de sus prejuicios, y entonces tiene también inseguridades, ¿no? Claro que hay que tener en cuenta la finitud, tener conciencia de la finitud de la vida, pero claro, eso me lleva a aprovecharla mejor y a vivirla más intensamente, que no quiere decir hiperactivamente, sino disfrutar. Es que es eso. Eso es lo que hemos de aprender. Estoy convencido, ¿sí? Porque eso es lo que hace que se produzcan sustancias mensajeras neuroplásticas en mi cerebro, que se formen nuevas neuronas. Entonces, claro, así de este modo, pues yo no funcionaré por la vida, porque cuando uno piensa, bueno, me voy a pasarlo bien pues en las vacaciones, me lo voy a pasar bien en la jubilación, pues a lo mejor uno se muere ya antes, ¿no? Entonces, claro, uno pues ha funcionado bien, pero no ha vivido bien, no ha sabido vivir bien. Por eso me gusta ahora acabar con este gran amigo mío, que lo he conocido en Alemania, Viktor Frankl, una persona que ha llevado él mismo lo llamaba una existencia desnuda, es decir, lo han tratado como una rata. Pero él ha sabido, pues en medio de esa situación tan difícil, dar sentido a la vida. Y no solamente a él, sino que él ha ayudado a otras personas a que no cometiesen suicidio. Esto es muy importante, ¿no? El darse también la ayuda que uno le puede prestar a otros. Y él mismo decía, yo pues he salido bien. ¿Por qué? Porque tenía el sentido. Pensaba mi mujer, Tilly Grossa, tenía un proyecto de vida, hacer la logoterapia, y tenía buen humor en medio de esta situación tan difícil. Por eso finalizo diciéndoos, confiad más en vosotros, confiad más en los demás, y soñad, ¿no? Soñad y poner empeño por que esos sueños se hagan realidad, y estoy seguro de que lo vais a conseguir. Muchas gracias.